Bueno chicos, como les prometí, estos son los videos resúmenes de la materia de diseño para el año 2021. ¿Mm? Habíamos empezado en la clase 1 con la presentación de la materia, donde hablamos de cómo probar la materia, ¿sí? Básicamente la asistencia que es requerida, los exámenes parciales que vamos a tener, la aprobación del examen final y participación en clase. Los objetivos también de la materia, los objetivos principales son obtener pensamiento, diseño, design thinking, entender cómo se modela a través de UML y modelado en general, que es muy importante poder diagramar para poder comunicar ideas, entender qué son los patrones de diseño, ¿sí? El diseño de interfaces, también cómo afecta a lo que es el hardware, el desarrollo de software, y también limitaciones del hardware respecto a los sistemas que se están creando. ¿Mm? Son objetivos principales, pero vamos a tocar temas adicionales. Bien, ¿qué es diseño? Habíamos empezado hablando entonces justamente de el punto principal y vimos el rol del diseñador, ¿sí? La interacción que tiene con el manager del proyecto, eh, el analista, sobre todo con el analista en particular, el analista funcional, y el cliente, ¿sí? Y la cercanía que tiene también con el desarrollador, como es una figura central muchas veces en la articulación del equipo junto con el analista funcional, ¿sí? Después vimos también que en muchas organizaciones la persona que está haciendo diseño suele tener el rol de arquitecto de software, ¿sí? Donde justamente el rol principal que tiene es esta estructuración de código, estructuración del sistema y en muchos casos también un coach o un líder para la gente de desarrollo. Las bases de diseño, vimos un poco los principios de diseño, esto lo vamos a ver en detalle en una clase posterior, pero lo más importante para tener en cuenta, ¿sí? Es considerar que el diseño no es codificar y codificar no es diseño. O sea, no estamos, eh, muchas veces hay una confusión en esto. El diseño es un poco más agnóstico respecto a lo que es el lenguaje de programación que se está usando. Muchas veces es entender la estructuración del sistema a un nivel de abstracción superior. ¿Mm? Eh, y otros diseños, perdón, otros principios de diseño que también vimos, pero que los vamos a tocar en una clase posterior donde los vamos a ver en detalle. Cuando hablamos de las etapas de diseño, y esto lo vimos en la clase de análisis de sistemas, nosotros empezamos con análisis, diseño, construcción, implementación y mantenimiento. Siempre les comento que para mí hay una etapa previa que es una etapa de descubrimiento. Esto obviamente no está en literatura, así que no se preocupen, son las 5 etapas posteriores. Pero cuando hablamos de la parte funcional, estamos hablando normalmente de análisis. La parte de estructuración técnica es diseño. Y esta articulación es muy cercana porque el equipo de análisis y diseño o las personas que están trabajando en el análisis funcional y el diseño técnico deberían trabajar en forma cercana para poder complementarse el uno con el otro. Por ejemplo, el analista funcional en qué es lo que el sistema tiene que hacer y el diseñador cuáles son las limitaciones, la tecnología actual, hasta qué punto podemos modificar, realmente asesorar respecto al impacto de modificaciones dentro del sistema, ¿sí? El, la relación que se da entre análisis y diseño es bastante directa. El análisis toma los requerimientos, ¿sí? Genera las especificaciones funcionales y en la parte de diseño el técnico o el diseñador técnico o el arquitecto de software hace el diseño técnico propiamente dicho y a partir de ahí ya empieza el proceso de codificación, programación o desarrollo propiamente dicho, ¿sí? Existen también requerimientos técnicos que en muchos casos se analizan o en forma conjunta con el analista o en forma directa por la persona que está encargada de la etapa de diseño. ¿Mm? Esto es importante tenerlo en cuenta porque eh, muchas veces cuando hablamos de análisis, una de las cosas que siempre se hace mucho énfasis es en la arquitectura de requerimientos, que es en definitiva el rol del analista funcional. Pero hay requerimientos que tienen muchas veces impacto y son manejados por la parte del arquitecto de software en definitiva. ¿Qué tipo de herramientas de trabajo se suelen usar? Tenemos distintas formas de modelado, ¿sí? El UML por ejemplo. Tenemos que entender bien cuál es el flujo de datos con el cual se está trabajando. Esto es importante porque tenemos que entender cómo se manejan y manipulan los datos para hacer
no solo la estructuración de base de datos, todo eso, sino la captura a través de la interfaz de usuario, mejorar lo que es el user experience y otras cosas. Obviamente conocimiento de tecnología bastante profundo, ¿sí? Desde el punto de vista del diseñador, y también la posibilidad de generar o entender documentación técnica, ¿sí? Recuerden que la documentación es un paso muy importante dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software y que muchas veces se suele dejar de lado. La diferencia entre la documentación funcional y técnica en realidad no hay que verla como una diferencia, sino son complementarias. La parte funcional básicamente me cubre flujos de trabajo, acciones o actividades que se deberían hacer, y la parte técnica obviamente tomo la parte, tengo que ver cómo a nivel técnico, a nivel de estructura del sistema, puedo cumplir con esos requerimientos funcionales que me los especificaron los analistas funcionales, ¿sí? Por lo cual también tienen que tener en cuenta requerimientos técnicos que se puedan llegar a tener. El tipo de sistema que estoy manejando obviamente me va a impactar mucho en cómo va a estar estructurada esa documentación técnica, ¿sí? Y además tengo que documentar no solamente cómo está estructurado el sistema, cómo están estructuradas ciertas partes, quizás en mayor o menor nivel de detalle en cada sección de acuerdo a las necesidades, sino también es muy importante las interfaces entre sistemas o interfaces internas, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, y el énfasis principal, es que documentación funcional y técnica no son documentos que existen en un vacío, sino que en realidad deberían ser complementarias la una de la otra. El camino normalmente es primero la funcional y después la técnica, pero muchas veces la documentación técnica o los detalles técnicos me influyen cómo se maneja la parte funcional. Una cosa que me gusta hacer mucho énfasis, con el analista cuando ellos están haciendo la parte de análisis de requerimientos, ven cuál es el límite o el scope del sistema, está bueno que el analista funcional consulte con, con la parte técnica o el diseñador o el arquitecto para ver cuál es el límite técnico en el cual tenemos que trabajar, ¿sí? Cuál es el scope técnico, porque muchas veces por el scope técnico es menor, los límites en los que puedo moverme, con lo cual tengo que acotar la parte funcional a lo que la parte técnica me puede dar, ¿sí? Obviamente coordinar los documentos, la comunicación entre los dos equipos es fundamental, especialmente cuando el sistema se está empezando a formar, ¿sí? Y en muchos casos también es importante que el diseñador participe junto con el analista en la obtención de requerimientos, porque si bien es de especialidad del analista funcional la obtención y el relevamiento o la licitación de requerimientos, el diseñador o el arquitecto tiene también una visión quizás única donde hay ciertas cosas que se podrían llegar a mejorar o obtener que por ahí se le escapan un poco al analista funcional. Otro de los roles que muchas veces suelen cumplir la parte de diseño, ¿sí? Es el soporte al equipo de desarrollo, que en definitiva, si ustedes ponen a ver cuál es el flujo normal de trabajo, desde el analista funcional que hace las especificaciones, el arquitecto que hace todas sus especificaciones técnicas, eventualmente, ¿sí? Toda la documentación que se genera de ambos se suma o se le debería brindar al desarrollador. Se le puede dar en forma de historia de usuario, en forma de caso de uso, eso depende del tipo de metodología de desarrollo que se está utilizando, pero eso es la síntesis de los trabajos de ambos, justamente es una forma de darle una base de trabajo al desarrollador. La idea también es que hay como una revisión de definición funcional a nivel técnico, porque muchas veces por ahí una definición funcional cuando la revisan a nivel técnico hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que hay que revisar. Eh, con lo cual, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, vamos al siguiente slide. Y después una cosa importante a nivel del diseño de sistemas es la cantidad de diagramación que se utiliza o el modelado. Si todo este modelado, ya sea UML, ya sea diagramas de varios tipos, de hecho muchos diagramas se comparten con el equipo de análisis que también los usa, pero sobre todo la parte de UML y los diagramas de clase
me sirven para entender el sistema a un nivel más allá del código o metacódigo, estructurarlo, ¿sí? Y darle como un proceso de facilidad de mantenimiento. Si yo tengo todo documentado, todo bien estructurado, es mucho más fácil de mantener que un sistema que por ahí se fue armando de a poco y al final me termina como un Frankenstein sin ninguna estructura general. Y fíjense la importancia que le dan a los comentarios, ¿sí? Dentro de mientras se está haciendo un programa, ¿no? Mientras se está desarrollando. En todos los lenguajes se puede comentar, ¿sí? Como para dejar bien claro cuál es la lógica que se está utilizando para que el sistema funcione. El diagrama no solamente me permite que esa lógica quede de alguna manera representada, sino que además me da la estructura de esa lógica y la relación que hay entre las distintas clases u objetos que hay en el sistema, con lo cual es extremadamente útil. Y además me permite, si tengo todo documentado, todo bien modelado, que los estándares de desarrollo se mantengan y sean más, valga un poco la redundancia, estandarizados y fáciles de, no solamente de entender, sino que cuando un nuevo desarrollador viene, que haya continuidad. Y esto es muy importante porque muchas veces pareciera que cuando se va el desarrollador que sabe todo y viene uno nuevo, si no hay comentarios, si no hay documentación, eh, muchas veces volver a empezar a trabajar en ese sistema o hacer mejoras o sacar nuevas versiones se vuelve muy complejo a raíz de esta falta de documentación, esta falta de diagramas, de modelos, ¿sí? Y incluso muchas veces de comentarios. Bien, esta fue la primera clase, obviamente este es un pequeño resumen de lo que vimos, pero bueno, les voy a estar subiendo la segunda clase también dentro de poco.